Hola, mi nombre es Rosana Tablante Cordero, soy cursante de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El tema del que les voy a conversar es sobre el análisis de los procedimientos administrativos sucesorales en Venezuela. El Código Civil venezolano establece que la sucesión es la transmisión de la titularidad de una relación jurídica de índole patrimonial, con lo cual se crea la figura del heredero y el legatario a través de la institucionalización de la herencia. El marco legal que regula las sucesiones en Venezuela se encuentra contemplado en el Código Civil venezolano y en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y demás ramos conexos. La sucesión por mortis causa o por causa de muerte puede darse, según la ley, de manera testamentaria, legítima o mixta. La testamentaria es donde existe la voluntad del causante plasmada en un testamento. La intestada ocurre cuando falta en todo o en parte la voluntad testamentaria del cuyus o si vuelve y esto hace que se vuelva ineficaz el testamento. La ley pasa en este caso a llenar el vacío omitido por el causante. En el caso de la sucesión mixta se presenta cuando se dispone del testador. En el caso de la sucesión mixta ocurre cuando el testador no cubre la totalidad de los bienes o la misma se vuelve total o parcialmente ineficaz, por lo cual la ley debe intervenir en estos casos. El Código Civil establece que los procedimientos administrativos sucesorales se presentan en tres momentos, como son la apertura, la delación y la adquisición. Seguidamente paso a hablar de cada uno de ellos. La apertura se presenta al momento de la muerte del causante y en el último domicilio de éste, de conformidad con el artículo 993 del Código Civil. Este tiempo temporal es tomado en cuenta para determinar quiénes son los sucesores, qué derechos tienen en la sucesión, cuánto han de pagar por concepto de impuestos sobre sucesiones. Normalmente se pide que se precise siempre la hora de la muerte, dado que pueden existir herederos que se encuentran en estado de concepción. Al momento de la apertura de la sucesión se pueden presentar dos aspectos, uno de índole temporal y uno de índole espacial. El aspecto de índole temporal puede ocurrir que exista una supuesta desaparición de una persona o una presunta muerte, ante lo cual estaríamos en la presencia de un procedimiento ordinario de conformidad con el 418 del Código Civil venezolano, donde debe interponerse una acción de declaración de ausencia. A través de la sentencia, el juez declarará la ausencia de esa persona desaparecida o presuntamente muerta judicialmente, de conformidad con el artículo 434 del Código Civil, lo cual posteriormente hará posible la apertura de los actos y de la última voluntad del causante a partir de la fecha de la sentencia. El aspecto espacial hace referencia al domicilio en el cual se encontraba en el último momento de su vida el causante. Si este cuyus no tenía domicilio fijo, tomará como último domicilio el lugar donde se tenía el mayor asentamiento de sus bienes e intereses personales. De no tener un domicilio conocido, se tomará en cuenta el último domicilio en Venezuela. Una vez determinada la muerte del cuyo, se pasa a definir quiénes son los herederos a quienes se les atribuirá la titularidad de los derechos y obligaciones de la persona fallecida. Si el causante otorga testamento, deberá cumplirse con su última voluntad, respetando siempre la proporción de la legítima de sus descendientes, ascendientes o cónyuges según el caso. Por el contrario, si no existe testamento, todos sus familiares son llamados a suceder en el orden correspondiente y estos podrán aceptar o renunciar a la herencia. No obstante, ninguna persona o entidad podrá entrar en posesión de una herencia antes de haber satisfecho el correspondiente pago de impuesto sucesoral, donde el gravamen de dichos impuestos varía de conformidad con el monto de la herencia y el grado de parentesco con el deudor.
Fallecido el causante, la declaración sucesoral debe hacerse ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, dentro de los 180 días hábiles, según lo contempla la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Una vez reunidos los recaudos para la declaración sucesoral, se debe ingresar al portal del CENIAT. Una vez en el portal, se debe hacer la solicitud del RIF sucesoral. Para ello deberá llenarse el formulario emitido por el sistema y presentar el original y la copia del acta de defunción, la copia de la cédula de identidad de los herederos, con excepción de aquellos que sean menores de edad que aún no posean cédula de identidad, para lo cual deberán consignar la copia de la partida de nacimiento. Asimismo, deberán presentar la copia de la cédula de identidad del representante legal, siempre y cuando este último sea destinado por los herederos. El representante legal y los herederos, con excepción de aquellos que sean menores de edad, que aún no posean cédula de identidad, deben encontrarse inscritos y actualizados en el Registro Único de Información Fiscal, el RIF, con antelación al trámite de la inscripción de la sucesión. Una vez obtenido el RIF sucesoral, se pasa a llenar los recaudos que deben presentarse para la declaración sucesoral. Previo a ello, se debe registrar en el portal fiscal una cuenta de correo electrónica válida, para posteriormente llenar la planilla del impuesto de la autoliquidación en nombre de la sucesión, certificado con el pago expedido por el banco. Se debe llevar el RIF de la sucesión, la fotocopia de la cédula de identidad y el carnet de impreabogado en el caso de que sea asistido por un profesional del derecho, el acta de defunción del causante, la fotocopia de cédula de identidad del causante, el acta de matrimonio o sentencia por un tribunal de la relación de concubinato. También se debe llevar la sentencia definitiva del divorcio en caso de estar en esta situación el causante, la partida de nacimiento y los datos filiatorios solicitados ante el SAIME, de acuerdo con el parentesco de los herederos, las fotocopias de la cédula de identidad de los herederos, los documentos o títulos a través de los cuales se acredita la propiedad de todos los bienes que se declare en caso de ser necesario, el registro mercantil y el balance general a la fecha del fallecimiento del cuyus, la certificación de expedida en papel de seguridad debidamente visada por un contador público de la administración comercial colegiado, donde se determina el valor venal de las acciones, obligaciones emitidas por entes públicos o por sociedades mercantiles, entre otros. Llenado el formulario, se hace la declaración sucesoral. Si se produce algún pago, se procede a cancelarlo y se esperan 24 horas para hacer la impresión del pago. Posteriormente, se preparan 3 carpetas, una en original y 2 en copia. Y finalmente, se lleva las carpetas a la coordinación de sucesiones del CENIAT de su domicilio. Se espera la solvencia de la sucesión en un lapso de 15 a 2 meses. El segundo momento de la sucesión lo constituye la delación, que no es más que la adquisición definitiva de los bienes hereditarios a favor del causaviente. Es el llamado que hace la ley o el testamento del de cuyos para que determinadas personas se conviertan en sucesores a título universal, es decir, herederos. Igualmente, el llamado para que uno o varios individuos, en virtud de una disposición testamentaria a título particular, se conviertan en legatarios, de conformidad con el artículo 807 del Código Civil. De allí que sean los herederos y beneficiarios los responsables de la declaración y el pago del impuesto sucesoral. El Código Civil venezolano también establece en sus artículos 809, 994 y 1011 que no podrán suceder quienes premueran antes del causante, quienes sobrevengan a causa sin haber sido siquiera concebido, según el artículo 809, el ausente porque no consta su vida ni su muerte y por tanto no puede saberse si sobrevivió o no al del de cuyos. Por lo tanto, esa herencia
a que se es llamado el ausente, se les atribuye a los demás que por testamento o ley tenían derecho a concurrir con él o a quien tiene derecho a suceder en defecto del ausente. Tampoco podrá suceder el conmoriente, o sea, quien murió simultáneamente con el decuyus en el mismo infortunio, de modo que no se puede probar que uno de ellos murió antes que el otro. También está previsto en el artículo 810 quienes son incapaces de suceder por indignos. Se establece que son incapaces de suceder quienes voluntariamente hayan perpetuado o intentado perpetuar un delito, así como sus cómplices en la persona del de cuyos sucesión que se trate. El declarado en juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Tampoco podrán suceder por incapaces los parientes a quienes incumba la obligación de prestar alimento de la persona del decuyo y no se le haya prestado la debida atención. El tercer y último elemento de la sucesión lo constituye la adquisición, que es la presunción de que las personas llamadas por delación van a aceptar de antemano la herencia o el legado que se les ha ofrecido. Para la aceptación de conformidad con el artículo 996 se señala que la herencia puede aceptarse pura y simple o a beneficio de inventario. Para repudiación el artículo 1012 establece que la repudiación de la herencia debe ser expresa y constatar en un instrumento público. Por ser la aceptación una declaración de voluntad, requiere plena capacidad del declarante. Si el llamado es menor o un entredicho, el Código Civil dispone en su artículo 998 que la herencia deferida a los menores o a los entredichos no puede aceptarse válidamente sino a beneficio de inventario. Y continuando con el artículo siguiente, que es el 999, los inhabilitados no pueden aceptar sin el consentimiento del curador y el beneficio de inventario. Si el curador se opusiese a la aceptación, puede el tribunal, a solicitud del inhabilitado, autorizarle para que acepte bajo dicho el beneficio. La aceptación de la herencia no puede atacarse a no ser que haya sido consecuencia de una violación o un dolo. No puede tampoco impugnarse la aceptación por causa de una lesión. Si un heredero renuncia de forma maliciosa en perjuicio de los acreedores para evitar el pago de las deudas de conformidad con el artículo 1017, aquí reza que los acreedores podrán hacerse autorizar jurídicamente para aceptar en nombre y lugar del deudor. Finalmente, si hay más herederos que deudas, lo que sobra, una vez cubiertas las deudas, se seguirá repartiendo la cuota entre el resto de los herederos porque el que ha renunciado ya no tiene derecho a nada. Esta es toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.